Yo soy José Felipe Meléndez Sánchez y voy a hablar sobre el merengue. Primero, la introducción del proyecto. El trabajo que a continuación se presentará se hace con el objetivo de dar a conocer la historia y algunas características de algunos ritmos populares latinoamericanos de una lista que brindó el profesor el trimestre pasado. El trabajo está pensado para que un grupo de estudiantes lo elaboren. En el caso de que no se tenga grupo, se elaborará individual. Las limitaciones que puede llegar a presentar el proyecto suelen ser las indicaciones que ha aportado el profesor, el formato que necesita llevar el documento con la información solicitada, el tiempo que se tiene para entregar el trabajo terminado y la cantidad de información que se puede. Historia del merengue. El merengue es el baile nacional de la República Dominicana. El merengue echó sus raíces en el campo en el siglo XIX, pero ahora su popularidad ha extendido a través de las redes sociales. Durante toda su historia era un método para expresar opiniones sociales y políticas. El merengue usa instrumentos como la tambora, la güira, el acordeón y la guitarra. Tradicionalmente tiene dos segmentos, el paseo y el jaleo. Las estrofas que acompañan al merengue pueden ser de tipo copla, seguidilla, décima o, con menos frecuencia, variados. La coreografía de la danza es simple y es muy popular por esta razón. El merengue tradicional sobrevive en el campo y las regiones rurales. Hay variaciones del merengue que desarrollaron en las ciudades y en otras zonas diferentes. El pambiche, según la leyenda, es el nombre del jaleo de merengue lento. El merengue de la región Cibao usa el acordeón para reemplazar la guitarra que se oye en el merengue de la región sureste del país. El merengue típico es el nombre que los ricos le dan al merengue rural tradicional. Se usa el nombre merengue para significar el merengue urbano o el merengue de salón que las orquestas tocan. No se sabe el origen del merengue, aunque hay muchas teorías. Es posible que el merengue venga de Puerto Rico, Cuba, Haití o la República Dominicana. Durante los años entre 1838 y 1849 había un baile cubano que le llamaba upa habanera. Una parte del baile era el merengue. Es posible que el merengue venga de un baile africano, la meringa. Se dice que la primera vez que se bailó fue en 1844 cerca de la frontera de Haití. Por esta razón es posible que el merengue sea del baile haitiano. Aunque el merengue probablemente no vino de la República Dominicana, los dominicanos fueron responsables para el desarrollo principal de la música. Trujillo influyó la música entre los años 1930 a 1960 con su poder político. Él fue responsable para el desarrollo de la música dominicana, causó una división entre las clases de merengue, el rural y el urbano, y por consiguiente entre las clases sociales. El merengue perdió su voz social y política. Después del asesinato de Trujillo en 1961, el merengue fue abierto políticamente y culturalmente. El merengue continuaba siendo el baile nacional y la población amaba todavía a los músicos del régimen, pero fue prohibido tocar los merengues trujillistas. Ahora, personas como Juan Luis Guerra escriben merengues radicales con líricos políticos que no eran posibles durante la dictadura. El merengue después de la época Trujillo es caracterizado por ser rápido y descarado con líricos satíricos. Personas como Rafael Trujillo, Luis Alberti, Johnny Ventura y Juan Luis Guerra tienen una gran influencia en el desarrollo del merengue. Durante toda su vida, el merengue tenía un lugar en la política, como tener el apoyo del dictador Trujillo o para ser una voz de la población. Características: el patrón rítmico tradicional del merengue es 2x4, aunque con las grandes orquestas también es tocado en 4x4. Sus intérpretes tienen diferentes presentaciones. Pueden ser un conjunto de 5 músicos con instrumentos de cuerda o un trío con güira, tambora y acordeón. La versión más moderna incluye teclados y una sección extensa de vientos en donde el saxofón es un gran protagonista. Las letras en su versión típica son similares a las coplas. Las grandes orquestas les apuestan a historias de amor o de personajes pintorescos de su cultura popular. Su baile se concentra en dos pasos y el movimiento de la cadera. Gracias. Jimena Quiroz Morales, bachata. La bachata es un género musical bailable originario de la República Dominicana. Se está dentro del folclore urbano y se considera un derivado del bolero rítmico y el merengue. En la ejecución de la bachata tradicional, las maracas del bolero fueron sustituidas por la güira. La bachata surgió en la marginalidad urbana de los bares y bordeles de Santo Domingo durante los años 60 y principios de los 70. Desdeñada como música de las clases pobres, fue conocida como música de amargue. Este concepto se refería al estado de melancolía provocado por el desamor, siempre reflejado en la temática de sus composiciones. Su difusión por estos años estuvo limitada a escasas emisoras, ya que era considerada como una música vulgar. El interés masivo
por el ritmo surgió a partir de los años 80 con la importancia que alcanzó el ritmo en los medios de comunicación. Fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 11 de diciembre del 2019 por la UNESCO. Sus orígenes, el bolero latinoamericano como expresión musical durante los años 30, 40 y 50 penetró el gusto de los dominicanos. Este ritmo convivió con otras expresiones de la música latinoamericana, también muy populares por esta época en República Dominicana. ¿Cómo bailar bachata? El movimiento del baile es una serie de pasos simples que produce un movimiento de adelante a atrás o de un costado a otro costado, contando con el paso básico que son 4 tiempos. Con el pie derecho se hace el chassé hacia la derecha. El primer paso, comenzando con los pies juntos, simplemente abrimos un pie derecho al lado del izquierdo. El segundo pie izquierdo se junta con el derecho otra vez. Y el tercero repetimos el primer paso, abrir el pie derecho. Y en el cuarto paso lo volvemos a juntar. La mujer junta el pie izquierdo con la punta, dando un golpe de cadera hacia arriba del lado donde se viene. En este caso, se daría hacia la izquierda. La mujer lo hará más pronunciado y se repite la misma secuencia de un lado hacia otro. Gracias. Hola, mi nombre es Kiara Valle Herrera y voy a hablar sobre la salsa. ¿Qué es la salsa? La salsa es un género musical bailable resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de música caribeña y estadounidenses como el jazz y el blues. La salsa se consolidó como un éxito comercial por músicos de origen puertorriqueño en Nueva York en la década de 1960 y por labor de quien fue su principal armador, el dominicano Johnny Pacheco. Si bien el director cubano Machito afirmó que la salsa era lo que él había tocado durante 40 años, entre 1930 y 1970 aproximadamente, antes de que el género musical se denominara así. Por otro lado, el músico neoyorquino de ascendencia puertorriqueña, Tito Puente, negaba la existencia de la salsa como género en sí, afirmando que lo que llaman salsa es lo que he tocado desde hace muchísimos años. Se llama mambo, guaracha, cha-cha-cha, guaguancó. Todo es música de influencia cubana, raíces se remontan a décadas anteriores en países de la cuenca del Caribe. No obstante, aunque el son cubano es la espina dorsal de la salsa, el elemento fundamental en el surgimiento de la salsa es el papel de los músicos puertorriqueños y su cultura, tanto en la isla de Puerto Rico como en su diáspora neoyorquina. En ese sentido, se señala el peso específico de los puertorriqueños de Nueva York que, aunque minoría, eran numéricamente muy superiores a cualquier asentamiento latinoamericano. La salsa presenta las siguientes características. El ritmo. Utiliza como base la clave de son, el patrón rítmico del son cubano, que pueden ser 2-3 o 3-2. La melodía. En muchos casos las melodías usadas en la salsa se corresponden con las empleadas tradicionalmente en el son montuno, aunque puede asimilarse también a otros géneros de la música cubana y caribeña tradicional, inclusive melodías de la música popular latinoamericana. La armonía se corresponde con la utilizada en la música occidental. Y la instrumentación usan instrumentos de percusión cubanos popularizados desde los años 1920 como pailas o timbales, bongo, güiro cubano, cencerro, dos maracas y conga. Arsenio Rodríguez se presentó como el primer músico en incorporar la conga o tambor a las orquestas de baile. A mediados de los años 1940, el cubano Cheo Marchetti emigró a México. De regreso a Cuba, con influencia de las salsas picantes de comida, le dio ese nombre a su agrupación Conjunto Los Salseros, con quienes grabó un par de discos para las disqueras Panner y Grum. En 1957 fue a Caracas, en Venezuela, por motivo de varios conciertos en esa ciudad, y fue en Venezuela donde se comenzó a emitir en la radio la palabra salsa, a la música que hacían los tenores cubanos de esa época, y posteriormente se designaría este nombre a lo que sería la recopilación de muchos ritmos caribeños que se comenzó a hacer en Nueva York y en Puerto Rico. La palabra salsa, para designar la música hecha por los hispanos en los Estados Unidos,
Comenzó a usarse en las calles de Nueva York a finales de los años 1960 y principios de los 1970. Por esa época, el pop latino no era un ritmo importante en la música que se escuchaba en los Estados Unidos, al perder terreno frente al doo-wop, el R&B y el rock and roll. El surgimiento de la salsa abre un nuevo capítulo de la música latina en la música popular estadounidense, donde jugó un papel de primer orden la orquesta Fania All Stars, dirigida por el dominicano Johnny Pacheco, quien, junto al abogado Jerry Masucci, fundó el importante sello salsero Fania Records. La historia de la salsa, en la que participaron gran cantidad de músicos, puede rastrearse en cierta medida en la trayectoria de algunas importantes compañías discográficas. En los años 1970, Star Records, Manhattan Recording Company y en especial Fania Records lanzaron al estrellato una gran cantidad de salseros desde Nueva York, realizando giras y conciertos por todo el mundo. La compañía Fania Records fue fundada en marzo de 1964 por el abogado y empresario Jerry Masucci, el flautista dominicano y director de orquesta Johnny Pacheco. Fania comenzó con Larry Harlow y la producción El Malo de Willie Colón y Héctor Lavoe en 1967. Durante los años 1980, la salsa se expandió a Europa y Japón. En este país surgió la Orquesta de la Luz, que alcanzó alguna popularidad en América Latina. Como conclusión de este trabajo, la música latina se presenta a través de varios géneros, de la música simple rural del norte de México a la habanera sofisticada de Cuba, de las sinfonías brasileñas a la flauta andina de melodías simples y conmovedoras de la cordillera de los Andes. Su expresión rítmica es muy fuerte y se divina a través de los cantos en lengua española y portuguesa, y esa diversidad está distribuida en la región como salsa, merengue, mambo, bolero, tango, rumba, calipso, cha-cha-cha, samba, bossa nova, además del jazz latino, bien como por la música clásica y sincopada de Héctor Villa-Lobos y del argentino Astor Piazzolla. Muchas gracias.